Un doble deber, de Adhemar Darlach. Primera parte. Clotilde. Hacia los últimos días del año 1760, la parroquia real de San Luis, en Versalles, vio consagrar con pompa y a presencia de todo lo que la corte tenía de más distinguido el casamiento del marqués de Monterrey con la señora Clotilde de Fenestrades. Jefe de una de las primeras casas del reino, poseedor de una fortuna inmensa y de un grado elevado, consiguió con brillantes servicios en los ejércitos navales de su majestad. El marqués de Montgomery no tenía sino como unos 40 años. Todas sus maneras llevaban consigo el sello de una suprema distinción. Su rostro, aunque ligeramente alterado en su encarnación por una permanencia bastante larga bajo el cielo devorador de las Indias, había conservado intacta esa noble hermosura de casta que se manifiesta generalmente por la grandeza y la pureza de las líneas. Su fisonomía ofreció cierto embelezo por una expresión de frialdad desdeñosa, la cual, en las personas de alta clase, pasa por dignidad y nobleza. Quizás se le habría reprochado con razón una serenidad demasiado uniforme y la ausencia total de esos reflejos luminosos que vienen del corazón. Es porque efectivamente el señor de Monterrey era uno de esos hombres que después de haberse formado de antemano por su vida una línea de conducta recta y neta, dejan a la razón sola el cuidado de dirigirlos en este camino. Se podían citar de él, en su doble carrera de hombre del mundo y de marino, 1000 pruebas que atestiguaban una fría virtud, una alta probidad de carácter, una excesiva severidad de costumbres y sobre todo un respeto minucioso de las conveniencias. De la fe jurada, de disciplina y del deber, no se habría quizá hallado un solo acto en su vida cuyo móvil fuese un rasgo súbito de pasión y sensibilidad, al menos hasta la fecha de su unión con la señorita de Fenestrades. Esta joven era la hija única de un valiente oficial del rey, caballero de San Luis y teniente de marina, muerto al frente de Pondicherry a bordo del navío Sodiuk en el combate fatal del 19 de abril de 1758. La muerte del señor de Fenestrades había sido consecuencia de un acto de consagración por el marqués de Monterrey, oficial como él en el mismo buque, y con el cual una grande semejanza de gustos y carácter le había hecho contraer una estrecha amistad. Gravemente herido en la proa del navío, al empezar el combate, el marqués quedaba expuesto a todos los tiros de la mosquetería inglesa, dirigidos a este punto. El generoso teniente se precipitó luego para sacar a su amigo del peligro, y al cumplir este piadoso deber, él mismo recibió el golpe fatal. Las últimas palabras que pronunció antes de morir fueron una recomendación para su hija, a quien dejaba pobre y sin apoyo en su tierra. El marqués aceptó sin vacilar y con respeto, como todo lo que era un deber, la herencia que legaba a su agradecimiento el infeliz padre. Apenas desembarcó, su primer cuidado, a pesar de sus dolores, fue escribir a su sobrino el conde de Monterrey, oficial en los mosqueteros del rey, para que fuese inmediatamente a París a ver a la viuda e hija del senador de Fenestrades y llevar consuelo a estas desgraciadas, proveer a sus necesidades y asegurarles de su parte que tenían en el porvenir un muy atento protector. Por un año entero el conde sirvió así de intermedio a los numerosos beneficios y a las incesantes pruebas de interés que el marqués de Monterrey se complació en prodigar de lejos a la familia de su antiguo amigo. En cada una de las cartas que escribía a su tío el joven oficial, no dejaba nunca de darle las gracias por la misión que había querido confiarle y de extenderse largamente sobre el mérito de la señora de Fenestrades, y más todavía sobre las virtudes de su hija Clotilde. En 1760, el marqués, enteramente restablecido de su herida, volvió a la corte, vio a sus protegidas y pudo convencerse por sí mismo de que la pintura que le había hecho su sobrino no tenía nada de exagerada. Desde la primera entrevista, la gracia tierna e ingenua con la cual la jovencita expresó el ardor de su agradecimiento hacia el bienhechor de su madre, pareció interesar vivamente el corazón del marqués.
Por la primera vez de su vida, quizá, encontró en el bien que había hecho otro encanto que la fría satisfacción de haber solamente cumplido con un deber. Poco a poco un sentimiento todavía más suave vino a unirse con él, y luego el señor de Monterrey no pudo disimularse que el amor ya se había apoderado de todas las potencias de su alma. El marqués era demasiado hombre de honor para concebir la sola idea de abusar de su posición y de engañar a una pobre niña sin defensa. Se resolvió a casarse con Clotilde. Por cierto, había una grande desproporción entre su edad y la de la jovencita que cumplía 16 años. Una distancia más grande todavía separaba la clase de ellos en la sociedad. Esta última consideración, más bien que la primera, habría podido detener en su determinación al señor de Monterrey, rígido observador de las costumbres, de las conveniencias y obligaciones del alto mundo. Pero el señor de Monterrey estaba enamorado. Además, este amor le parecía sinceramente correspondido, porque de este sentimiento al de la gratitud no hay más que un paso, y el marqués tenía interés en hacerse ilusión en el cariño que Clotilde no temía manifestar con franqueza al antiguo amigo de su padre. Pidió entonces a la señora de Fenestrades la mano de su hija, y la pobre señora recibió esta primera manifestación con todos los transportes de la más viva gratitud. Clotilde no fue consultada. Además de eso, ¿qué habría podido oponer la jovencita para colocar, a los ojos de su madre, una negativa que la habría reducido a la desesperación? El matrimonio fue definitivamente arreglado y la noticia esparcida al instante en la corte. Existió en ella una extrañeza universal. Las habladurías y los chismes sobre el matrimonio del noble marqués con una niña que parecía no merecerlo empezaron a circular, sobre todo en los salones de algunas altas familias que tenían hijas que casar, sin dote que darles. Pero Luis XV, habiendo querido, al levantarse, facilitar con todo empeño al señor de Monterrey por su unión futura y prometerle firmar de su real mano el contrato de matrimonio, los cortesanos debieron luego modelar sus discursos sobre las palabras del amo. Fue de buen tono, por algunos días en Versalles, exaltar desmedidamente y alabar en sumo grado la generosidad, la grandeza de alma y la felicidad del marqués. Así se explica lo que decíamos al empezar esta relación, la ilustre afluencia que acudía a la iglesia de San Luis en la mañana de la celebración del matrimonio. Un lujo inaudito se había desplegado en esta ceremonia. Unión ninguna pareció nunca contener más condiciones de felicidad en el porvenir. A los ojos del mundo, el que demasiadas veces confunde las ideas de felicidad con las de fortuna y grandeza. Entretanto, a tiempo que el sacerdote, bajando del altar, vino a pedir a los dos novios el juramento solemne que debía ligar sus destinos por toda la vida, se podía haberse visto pasar una nube repentina de tristeza por el rostro de Clotilde. Se puso pálida, vaciló. Sus ojos se encontraron con los de su madre. De su madre, embriagada de felicidad y derramando ante Dios llanto de gratitud. Sin duda, en este mismo instante, el recuerdo de su padre vino también a atravesar su espíritu. Con voz firme Clotilde pronunció el sí solemne, y con movimiento convulsivo alargó la mano a su esposo, quien se apoderó de ella con transporte. Concluida la ceremonia, la marquesa fue conducida al Palacio de Monterrey, donde recibió las felicitaciones de todos los que de él dependían y se retiró a su departamento para gozar un poco de descanso, que las emociones de la mañana habían hecho necesario. De su parte, el marqués se preparaba para echar la última ojeada a los magníficos aprestos de la fiesta que aquella noche debía traer a toda la corte a sus salones. Cuando se vio distraído de este cuidado por la llegada inesperada del conde Rodolfo, su sobrino, cubierto de polvo, ya que había salido hacían 2 meses para la corte de Madrid con una misión secreta del duque de Choiseul. Precisamente en la época en que se había decidido el casamiento del marqués con la señorita de Fenestrades, fue cuando el conde, cansado, según decía, de su inacción militar en la casa del rey,
había venido a solicitar con insistencia el apoyo de su tío cerca del primer ministro para conseguir entrar en la carrera diplomática. Por más feliz que se creyese interiormente el marqués de Monterrey, viendo de nuevo a su joven pariente, al que siempre había considerado como a su hijo, y cuya ausencia en la misma mañana le había causado en la iglesia un sentimiento de pena, creyó sin embargo deber no dejar notar nada de lo que su corazón experimentaba de gratitud por el tierno y respetuoso celo del conde. En esta circunstancia, fiel a su habitual carácter de severidad con los otros como consigo, sus primeras palabras fueron estas: «¿El señor duque de Choiseul está advertido de vuestra llegada a Versalles?» «No, querido tío», contestó el joven conde, «y hasta dudo que en este momento el ministro hubiese querido autorizar mi salida de Madrid. Pero habiendo recibido la carta que me anunciaba para hoy día la unión, que os debe ser tan cara, no he podido resistir a la necesidad de presentar, yo mismo, a quien se ha dignado servirme de padre, mis votos por su felicidad». «¿Y desde cuándo?», replicó bruscamente el marqués, ocultando con dificultad su emoción. «¿Desde cuándo un gentilhombre se cree con derecho para anteponer sencillas consideraciones de familia al servicio de su majestad? Habéis obrado ligeramente, señor conde, y vuestra comportación ha sido en esto un poco demasiado como la de un mosquetero. Su excelencia se ha comprometido a honrar esta noche mi casa con su presencia, y no sería conveniente que me encontrase, lo sé, tío, pero tranquilizaos. El más estricto incógnito ha ocultado mi llegada, y dentro de algunas horas estaré en el camino de Madrid. El único objeto de mi viaje ha sido veros un instante, sentir que vuestra mano estreche la mía. Saldré pues sin llevar la certidumbre de que me habéis guardado vuestra estimación y amistad». El señor de Monterrey dio la mano a su sobrino. «Pues», dijo, «vos sabéis al menos reparar vuestro atolondramiento. Querido Rodolfo, soy sinceramente sensible a vuestra buena acción. Ella honra vuestro corazón. Os doy las gracias por los votos que hacéis para mi felicidad. Estad seguro que por mi parte no descuidaré nada para asegurar la vuestra. Que el cielo me haga o no el favor de concederme más adelante hijos. Vos lo seráis siempre para mí. Pero me olvidaba que vuestra intención es salir de nuevo ahora mismo. Me voy a prevenir a vuestra tía que le pedís el permiso de ofrecer vuestros homenajes a sus pies. Sería injusto, por castigar vuestra calaverada, privarla del gusto que ciertamente tendrá de veros de nuevo». «Pero tío», exclamó vivamente el conde, «debe ser al menos indiferente a la señora de Monterrey, a mi tía. Encontrar de nuevo una buena y antigua amistad. No hacéis bien, sobrino mío, en dudar así del corazón de las personas que os aman. Mientras tanto, el secreto de mi presencia en Versalles, suplicaremos a la marquesa que no falte a este secreto cerca del ministro. Venid, Rodolfo, seguidme». Un instante después, el conde, pálido y temblando con la emoción, era introducido por su tío en el cuarto de la señora de Monterrey, la cual, pálida también y apenas sosteniéndose, recibió a su nuevo pariente con una dignidad llena de apariencia de tibieza y de indiferencia. La entrevista fue corta, casi silenciosa. Se entabló enteramente sobre aquellas fórmulas comunes a la cortesía puestas en circulación en las relaciones ordinarias del mundo. Cuando se halló sola Clotilde, se deshizo en lágrimas. Después de haberse despedido de su tío, el conde Rodolfo, salió luego del palacio de Monterrey, con la desesperación en el alma, y bien resultó a precipitarse en el camino de Madrid. Pero esta relación debe ceder y romperse delante de algún pensamiento súbito, porque al fin del día, la silla del conde, misteriosamente introducida en una posada lóbrega de un arrabal, no había aún dejado a Versalles. Segunda parte. El baile. Hacia las 9 de la noche, una fiesta digna por su magnificencia de honrar los esponsales de un príncipe de sangre real, empezó a poner a la vista todos sus esplendores en las ricas viviendas del Palacio de Monterrey. En medio de un brillante círculo de luces, de pedrerías y de adornos,
El baile se abrió solemnemente con un minuet bailado por el príncipe de Rohan, Guemené, y por la marquesa de Monterrey, encantadora por su compostura, sus gracias, su hermosura, y todavía 1000 veces hermosa por el aire hechicero de languidez esparcido en su cara. Luego se sucedieron las cuadrillas, la reserva fastidiosa del ceremonial desapareció, el placer extendió su murmullo alegre y su desorden encantador por toda la reunión. A las 12 de la noche el baile fue interrumpido, y las puertas de los salones se abrieron sobre el terraplén que dominaba las profundidades de los castos jardines del palacio. Luego, a una señal dada por el marqués, mangas de cohetes voladores caprichosamente coloreados se abalanzaban por todas partes, llevando en los aires el enlace de Clotilde de Monterrey. Acá y acullá centellaban, en el centro, luminosos de elegantes arabescos, las nobles y galantes divisas de la antigua caballería. Todos se precipitaron para gozar mejor de esta diversión, muy acreditada en aquella época en las fiestas de príncipes. Las salas se desocupan en un instante y el terraplén se llena de gente, que risueña y festiva se estrecha al través de las tinieblas que un contraste diestro ha sabido preparar en aquel lugar, pero de repente se dejó oír un grito terrible y que domina sobre los otros ruidos. «¡Fuego! ¡Fuego! En el palacio», repiten algunas veces a voz siniestra. A esta noticia fatal, un espanto imposible de describir se apodera de la reunión. Sin darse cuenta del peligro, se piensa primero en fugar. Los grupos se dividen, los brazos se separan, o las tumultuosas se agitan y ruedan inciertas por cuál salida se buscará la salvación. En medio de este desorden, en que cada uno no se ocupa sino de sí mismo, o de los objetos que le son caros, la marquesa ha quedado sola, separada de su esposo, a quien los deberes de dueño de la casa detienen en otra parte. El terror ha helado sus sentidos, quisiera y no puede dar un paso, un vértigo completo desvanece su cabeza, se siente pronta a desfallecer, pero he aquí que una mano ardiente toma la suya, una voz la anima. «Venid por piedad, señora». Turbada, desatinada, la joven obedece a este llamamiento, sigue a su guía, a su salvador, el cual sin añadir una sola palabra la arrastra con paso rápido al través de los senderos sombríos, hacia la parte más lejana del jardín. Entretanto, cuanto más se aleja del teatro del peligro, el espanto de la marquesa se disipa, pero para dar lugar a un terror quizá más grande, se ve sola con un extranjero, en un lugar solitario, retira violentamente su mano, se para y exclama con el acento del terror: «¿Dónde me lleváis? Decidme, señor, ¿quién sois?» «Clotilde, perdonad a un insensato». «Dios mío, señor conde, usted aquí a esta hora». Y las manos de la joven suben con desesperación hacia su cabeza. Sus rodillas se doblan. «Clotilde», repite él, precipitándose a las rodillas de la marquesa. «Clotilde, tranquilizaos. ¿No soy yo el que daría su vida por ahorraros una lágrima? ¿Guardáis silencio? Me teméis sin embargo, y yo no querría sino una palabra de vuestra boca, una palabra de perdón, sin el cual no puedo vivir. Pensad que habéis introducido la desesperación en mi corazón, en que he merecido yo vuestra indiferencia, vuestro odio. Escuchadme, en el nombre del cielo, cuando os juraba, hace en algunos meses, un amor eterno, cuando me entretenía, con dulce esperanza de hacer de vos la compañera de mi vida, podía yo prever que un amor semejante iba a darme por rival al mismo que fue mi bienhechor, mi padre. Sin embargo, os juro delante de Dios, por poseeros hubiera arrostrado todo, deber, respeto, agradecimiento, recuerdos los más tiernos de la niñez, los hubiese pisado. Pero debía yo, miserable egoísta, yo oficial sin fortuna y que solo subsistía con los beneficios de mi tío, debía yo arrancaros de la suerte brillante que le espera en vuestra unión con el Marqués de Monterrey. Esta unión destruía para siempre mi felicidad, aseguraba la vuestra. ¿Podía yo titubear? Temiendo no ser bastante fuerte para cumplir hasta el fin con mi deber, he preferido huir lejos, muy lejos de vos. ¡Ay de mí! ¿Para qué he vuelto?
En mi perturbación lo ignoro yo mismo, Clotilde. Me parecía que debíais adivinar la enormidad de mi sacrificio, que haríais de él algún aprecio. Pero no, habéis sido injusta, cruel. Esta mañana me habéis rehusado hasta un sencillo testimonio de amistad. Pues bien, que mi triste suerte se cumpla. He perdido todo lo que podía ser el encanto de mi vida. Mientras que habla así, las lágrimas corren por el rostro de la joven. Su corazón se agita con latidos precipitados en su pecho. Rodolfo, dice a ella al fin, que Dios os perdone, como os perdono yo misma, todo el mal que me habéis causado. ¿Por qué no abrirme antes vuestro corazón? Podíamos ser felices. Ahora es demasiado tarde. Soy la mujer del hombre a quien debéis respetar más en el mundo. No veáis más en mí sino a una amiga y a una hermana. Señor conde, añadió con dignidad Clotilde, parada y dispuesta a alejarse, apelo a su lealtad. ¿No os queda aún un deber que cumplir conmigo? El señor de Monterrey desató un medallón y la presentó respetuosamente a la marquesa. Hubiera sido un consuelo en mi desgracia, dijo, pero lo exigís, lo devuelvo, aunque me hubiese sido algunas veces muy grato en los años de mi destierro, contemplar de lejos las facciones de una amiga y de una hermana. La marquesa bajó la cabeza y con voz tierna murmuró, guárdelo pues, como el obsequio de despedida de una hermana a su hermano. Después dando su mano al joven conde, que la cubrió de besos. Adiós, Rodolfo, adiós, mi amigo, añadió. No penséis más en Clotilde sino para acordaros que es la mujer de vuestro bienhechor. Y ahora, salid, dejadme. ¿No soy ya bastante criminal por haberos escuchado tanto tiempo? Dios mío, si acaso fuéramos sorprendidos. En efecto, los minutos se pasaban en su curso rápido, trayendo el más horroroso peligro a los dos imprudentes. Un poco más lejos, al lado de ellos ocurre un acontecimiento terrible. La turbación causada por el anuncio. El señor de Monterrey recorrió los salones de un extremo a otro e hizo preguntar a las doncellas de la marquesa si su señora no había vuelto a sus viviendas. Nadie la había visto. El marqués empezó a concebir inquietud y pensó que en su terror la señora de Monterrey había podido perderse en los salones del jardín y experimentar allí algún grave accidente. Poseído de esta idea, toma una vela y se arroja sobre el terraplén, pero apenas ha puesto el pie en él, cuando oye a 2 pasos cerca de él una voz apagada y misteriosa llamarle por su nombre. El marqués mira a su lado y percibe el más atento de sus servidores, Ismael, que con movimientos rápidos hace seña a su amo para que se calle, para que apague la vela y lo siga. Bajo el peso de un presentimiento siniestro y de un indecible espanto, el señor de Monterrey se deja guiar por este hombre. Llegado cerca de un espeso seto de hojaranzos, Ismael acorta su marcha y se arrastra algunos pasos sobre el terraplén. Después, agarrándose del brazo de su amo. «Allá, allá, mi señor», dijo. Después, debajo de sus vestidos saca un puñal y parece esperar con impasibilidad que se le dé una orden. El marqués se inclina jadeando hacia el lugar designado. De repente un temblor se apodera de todo su cuerpo. Un sudor helado corre por su frente. Le ha parecido, en una palabra de amor traída por el viento, reconocer la voz de Clotilde. Clotilde que le engaña de una manera indigna. Luego su odio distingue claramente el ruido de un beso. Este casto y último beso de despedida, imprimido por un hermano sobre la mano de su hermana. Consumido con todo el fuego de los celos, el marqués no quiere oír más. «Maldición», exclama con un gesto enérgico que indica su pensamiento y añade. «Anda, Ismael. Anda, mi único amigo. Dime, ¿lo conoces?» «No, mi señor. Pero ahora mismo, anda pues, y cualquiera que sea, tú entiendes bien, cualquiera que sea». Dócil como un perro, el esclavo se abalanza, pero el zumbido de la frondosidad ya ha señalado su presencia. Rodolfo se ha podido escapar. Mientras que Ismael al través de los senderos persigue al fugitivo, el ruido de sus pasos, una forma blanca y ligera pasa rápida como el viento y roza al pasar el seto de hojaranzos, tras el cual se halla el señor de Monterrey.
el cual mudo, aniquilado, se siente sin fuerzas para alargar el brazo y asirla. Entre tanto Ismael no volvía, su amo cuya energía se ha despertado entera, se impacienta y se estremece con esta tardanza. Pues, dijo, ese miserable le habrá dejado escapar, y como un animal feroz que busca su presa, él mismo empezó a vagar acá y acullá, llamando con voz ronca a su esclavo, pero nadie contesta a este llamamiento. El silencio de la noche solo se interrumpe con los sonidos vagos y lejanos de la fiesta, y sin embargo, le ha parecido al marqués oír exhalar una sorda queja con la dirección de la cerca de la pared de los jardines. Se dirige luego a aquel lado, escucha de nuevo, no oye más. Pero de repente su pie ha tropezado con un objeto blando e inerte, arrimado a la pared. El marqués extiende precipitadamente sobre él las manos. ¡Oh felicidad! Es el cuerpo de un hombre el que acaba de tocar. Ismael no ha errado el golpe. En este momento un rayo de luna se desata de medio de las nubes y alumbra el rostro del cadáver, porque era un cadáver, el de Ismael. El mismo puñal del esclavo estaba todo entero clavado en su pecho, pero a lo menos al morir Ismael, ha podido hacer un último servicio a su señor y amo. Su mano crispada y tendida por un esfuerzo supremo que lucha, aún contra la muerte misma, alarga al marqués un medallón torcido y roto en la lucha, el medallón en que se halla encerrado el retrato de Clotilde. Mientras tanto la marquesa había regresado al baile. Su excesiva palidez, su aire de abatimiento y de perturbación se atribuyeron únicamente al terror que había debido sentir con la noticia del incendio. El señor de Monterrey no volvió a aparecer en sus salones y luego la voz que corrió de una indisposición repentina del dueño de casa vino a poner fin a los placeres que debían prolongarse toda la noche. La muerte del esclavo Ismael pasó desapercibida y fue considerada como el natural resultado de una pelea de criados. Algunos días después, el marqués, cuya salud estaba, según se decía, gravemente alterada y necesitaba, conforme a la opinión de los médicos, el aire puro de las montañas, salía con su mujer para un viaje a los Alpes. Un mes después la corte sabía la horrorosa catástrofe ocurrida a la joven marquesa de Monterrey, la cual, habiéndose caído de un peñasco en una excursión sobre la montaña, había hallado una muerte horrible en el borde de un precipicio. Tercera parte. Rodolfo. Un año se había pasado desde la muerte de la desgraciada marquesa de Monterrey, cuando su marido, después de haber viajado por los diferentes estados de Italia, volvió a la corte de Versalles. En tan corto intervalo de tiempo, el hombre se había vuelto anciano. Arrugas profundas surcaban su frente, su pelo era casi enteramente blanco. Sus ojos, animados por un brillo inacostumbrado, anuncian solos, en aquel silencio rostro pálido y marchito, algún resto de juventud. Un cambio más completo y extraordinario todavía se había hecho en su genio. Él, el noble gentilhombre que en otros tiempos ponía antes de toda cosa el honor de servir al rey y al Estado, empezó el día de su llegada mandando la dimisión de su grado militar al ministro de la Marina. En lugar de aquella austera gravedad de costumbres, de lenguaje y de maneras que obligaban al aprecio y al respeto en las cortes más ligeras de Europa, el señor de Monterrey hizo alarde desde entonces a los ojos de todos de un desarreglo total y del cinismo más escandaloso en sus actos, lo mismo que en sus palabras. Jugador desenfrenado, libertino, desvergonzado, sus días y sus noches no fueron sino un desorden incesante. Su sociedad habitual fue la de esos grandes señores relajados, que estragando con su mal ejemplo la moral pública, preparaban ya a la Francia el reinado próximo de la Dubarry. Pero fue sobre todo en las relaciones con las mujeres en que el señor de Monterrey, despojado enteramente sus principios y sus antiguas ideas caballerescas de fe, de honor y de respeto, se hizo gloria de luchar de falta de probidad, de maldad y de imprudencia con las desleales proezas galantes de los roués de aquella época. Sus nuevos amigos de vida licenciosa se espantaban ellos mismos de una transformación tan extraña.
La gente de bien lo miraba con compasión y escuchaba, atribuyéndola a algún desorden ocasionado en las facultades mentales del marqués por el recuerdo de la pérdida cruel que acababa de experimentar. Por eso se evitaba con cuidado hablar delante de él de lo que podía tener relación con aquel fatal acontecimiento. Por su parte, el señor de Monterrey no había nunca, desde su vuelta, pronunciado el nombre de su esposa. Mientras tanto, el marqués recibió una carta de su sobrino que le anunciaba su próximo regreso de Dinamarca a Francia. Esta noticia, lejos de atraer consigo algún bálsamo a las heridas ocultas de su corazón, pareció al contrario hacer en él una impresión desagradable. ¿Era acaso el temor de la vergüenza de tener en lo sucesivo a su lado un testigo importuno de sus desórdenes? ¿No era más bien la idea que demasiadas veces se presentaría a su memoria la sombra de Clotilde? Después de la feliz conclusión del pacto de familia, el conde Rodolfo, como recompensa de sus servicios, había sido nombrado ministro de Francia cerca de la corte de Copenhague. Las noticias de este favor le habían llegado a Madrid con la noticia de la muerte de Clotilde, teniendo un motivo más para desear su retiro de los lugares que le recordarían tan vivamente sus pesadumbres, sabiendo, por otra parte, que su tío viajaba por Italia. El conde se había ido en derechura a su nuevo destino sin querer poner el pie en Francia. Sin embargo, algunos avisos le llegaron que le instruían del estado deplorable del señor de Monterrey. Desde entonces no se pudo disimular, a pesar de sus repugnancias, que un deber imperioso le imponía, ante todo, la ley de llegar con la mayor diligencia al socorro de este desgraciado. Solicitó entonces una licencia, hizo sus disposiciones de viaje y luego, después desembarcó en las costas de Francia, pero en lugar de tomar el camino de París, un irresistible impulso de tristeza le decidió a hacer una piadosa peregrinación a la tumba de Clotilde. Llegado a los Alpes, a una aldea vecina del lugar, donde la pobre niña había hallado la muerte, Rodolfo pidió que le indicasen el lugar del cementerio en donde yacían los restos de la marquesa de Monterrey. «Si usted quiere hablar», le contestaron, «de una joven señora que viajando con un rico señor, su esposo, se dejó caer hace 2 años en un precipicio, usted buscará en vano sus restos por aquí. Nunca los han podido encontrar. Nuestros mejores guías han perdido en eso sus trabajos. Solo los lobos y los cuervos saben dónde está su cadáver». «Basta, basta», exclamó el conde con espanto. «Que me traigan ahora mismo alguno que me conduzca a ese lugar». Un antiguo pastor se presentó luego y aunque ya reinaba la noche, Rodolfo tomó con su guía el sendero de la montaña. Cuando después de haber caminado algún tiempo en silencio, llegaron a un lugar áspero y salvaje, a la orilla de una cima anchurosa, cuyas inmensas profundidades eran iluminadas por la luna, y que el pastor se paró diciendo estas palabras: «Aquí es». El conde hizo señal a ese hombre de que se apartara, después se sentó, con la cabeza apoyada en sus 2 manos, con la mirada clavada en el abismo, y dio un libre curso a sus amargos pensamientos. Al principio fue una sombría desesperación, una especie de aniquilamiento moral, pero poco a poco el dolor tomó una forma más violenta. Las lágrimas y los sollozos hicieron paso. El eco repitió a lo lejos lamentables exclamaciones. «Clotilde, Clotilde, vuelve. Yo soy, ¿me reconoces? Tu amigo, tu hermano». Y sin embargo el desgraciado se inclinaba más y más sobre la cima. Le parecía a veces oír una voz lamentable, que de las profundidades de la tierra contestaba a este llamamiento. Este estado era peligroso. El vértigo podía venir de repente y ocasionar una nueva catástrofe. El montañés se acercó. Un instante de prudencia le había retenido escondido a algunos pasos más lejos, y testigo de esta escena de tristeza. «Mi gentil hombre», le dijo, «el aire que se respira aquí no es bueno para usted, señor. Da la muerte. Si usted, señor, me cree, vámonos». «Que yo me vaya», contestó el conde, olvidándose enteramente, con la violencia de su desesperación, «que yo me vaya, que yo deje a Clotilde sola y helada durante la noche. Ay, señor, muchas noches ya han pasado sobre ella». «Clotilde, mi pobre Clotilde», repetía Rodolfo, «¿cómo te han abandonado? No han sabido los miserables, los cobardes llegar hasta ti.
Pero anímate, aquí estoy. Llego para sacarte a la luz. Ten, amigo, he aquí oro, toma. Toma todo lo que poseo será para ti. Y también tú eres bueno, pues que lloras. Pues bien, ayúdame, guía mis pasos, la salvaremos. ¿No oyes que nos llama? Tú ves bien, que no ha muerto. No, señor. En nombre del cielo, despertad, gritó con una voz retumbante el pastor, sacudiendo precipitadamente el brazo del conde. Vámonos, digo a usted, señor, vámonos. La locura se apodera de usted, señor. Esta mujer ha muerto. ¿Oye usted? Ahora ha muerto. Pues yo estaba Yo he visto todo. A este acento rudo y feo como la verdad, Rodolfo siente de repente caer el delirio que le poseía. La razón vuelve y disipa las nubes que oscurecían su razón. Estas últimas palabras, sobre todo, yo estaba allá, yo he visto todo, han servido para cortar de repente el torrente de sus locos pensamientos. Toma afectuosamente las manos del pastor. Tú has asistido al último momento de su vida, dijo. Tú has oído la última palabra de su boca, un nombre quizá. Oh, por favor, ¿cuál fue esta palabra? Tú ves bien, estoy tranquilo. Habla, puedo escucharte. Su última palabra, murmuró sordamente el guía volviendo la cabeza. Pobre, pobre mujer. Después añadió precipitadamente, su última palabra fue un grito de muerte. He ahí todo, sí, es todo, monseñor. Por otra parte, estaba demasiado lejos para oír. De ese modo ahora tú mentías. Ah, Jesús María, replicó luego el anciano con una agitación creciente y haciendo piadosamente la señal de la cruz. Ojalá que pudiese mentir diciendo que he visto todo. Pues bien, sí, yo estaba allí, al lado, detrás de la roca. Yo me había dormido después de haber conducido mis cabras a la montaña, cuando fui despertado por el ruido que hacían dos personas que pasaban cerca de mí. Yo las veía sin que ellas pudiesen verme. La una era una joven señora, pálida, blanca y bella, pero bella como quien diría la imagen de la Santa Madre de nuestro Salvador. La otra nunca de mi vida olvidaré su rostro. Era un hombre pálido, él también, pero de una palidez lívida y mala. Sus vestidos denotaban uno de esos ricos señores que vemos cada año por el verano en nuestros cerros. Estas dos personas andaban despacito y sin decirse nada. Se dirigieron hacia el lugar donde estamos. Por mi parte, me había acercado muy silenciosamente para ver una vez más, mejor, el rostro tan dulce, tan agraciado de esta buena señorita. ¡Ay de mí! ¿Por qué tuve yo esta fatal curiosidad? Sigue, sigue, dijo Rodolfo jadeando de impaciencia. Tú te habías acercado y luego, sin duda. Luego, monseñor, me paré helado de miedo. Una voz, más terrible que la trompeta de los santos ángeles en el día del último juicio. La voz de este señor, cuya vista ya me había espantado, pero no. No me pregunte usted más, ya le he dicho a usted, señor. No he visto nada, no he oído nada. Tú mientes, exclamó el joven conde, cuyo espíritu fue atravesado por una funesta vislumbre como por un relámpago. Tú mientes, anciano, pero ahora mismo tú vas a confesarme todo, o por el cielo, que tú ofendes. Yo te precipito a esta quebrada. Rodolfo, semejante a un tigre furioso, brincó por delante y derribó al anciano. «¿Me contestas, miserable? ¿Qué se ha hecho de mi hermana?» vuestra hermana, balbuceó el pastor, medio sofocado con el formidable apretón. «Piedad, piedad, monseñor, vuestra hermana, pues bien. Sí, que Dios me condene si no digo la verdad. Vuestra hermana, él la ha asesinado». «Asesinado», repitió Rodolfo, tomando una actitud imponente y arrojando una mirada acusadora hacia el cielo. «La ha asesinado. Yo lo preveía. ¿Pero por qué? Oh, Dios mío». Y al instante se acordó de la noche trágica en la cual recibió el último adiós de Clotilde y se desembarazó con una puñalada de la persecución mortal de Ismael. Mientras tanto, el pastor se había puesto de nuevo en pie y contaba, sin callar una sola circunstancia, los pormenores de la muerte de Clotilde. Su marido la había llevado hasta la orilla del precipicio y la había hecho, con una mirada, sondear la profundidad de aquel. Entonces le anunció que iba a morir. Y como la joven temblando, llorando, le preguntaba en qué había merecido la muerte, ¿por qué me habéis traicionado? ¿Por qué habéis manchado mi nombre?
Porque sois una infame, replicó su verdugo con voz atronadora. Si me habéis vergonzosamente engañado, miserable criatura, a quien mi bondad había sacado del fango para elevarla hasta mí, pero el nombre de vuestro cómplice, de él, que estaba con vos en el jardín, este también es preciso que muera. Su nombre, vos lo diréis. Jamás, nunca, exclamaba la joven, arrastrándose de rodillas y derramando lágrimas. Piedad, piedad, señor marqués, soy inocente. Y la desgraciada hacía esfuerzos para alejarse del abismo, pero siempre, siempre su marido la llevaba de nuevo más cerca de la cima. Entonces la escena se hizo más horrible. Fue corta. Gemidos, quejidos, sollozos y súplicas se mezclaron un instante con los acentos más rabiosos de demencia y cólera. Al fin, un grito doloroso de piedad había retumbado con más fuerza, y casi al mismo tiempo, un grito más desesperado aún. Todo estaba acabado, añadió el viejo guía, cuya frente se bañaba en sudor. Sí, estaba acabado, y Dios no me había permitido, miserable pecador que soy, impedir el crimen. Pues mi sangre había refluido hacia el corazón, mis piernas no me podían más soportar, helado de espanto, me había dejado caer al suelo como un hombre borracho, o que sueña. Por un momento no vi, no oí nada. Solamente me acuerdo que el matador, pálido como un espectro, pasó muy cerca de mí, sin duda sin verme. Me han contado que al llegar a la aldea prorrumpió en gritos de desesperación, pidió socorro, y prometió grandes sumas al que salvase a su mujer. Acudieron de todas partes, y él mismo tuvo valor bastante para regresar al lugar del crimen, sabiendo bien de antemano que era imposible salvar a la pobre criatura. Cuando los guías le anunciaron que no había esperanza de encontrar siquiera el cadáver, su dolor fue tan vivo que cada uno lloraba nada más que de verlo. Yo solo sabía a qué atenerme, pero no me atreví a hablar, y desde aquel tiempo que Dios haga, en el día del juicio, la gracia de perdonármelo, el secreto ha quedado escondido, como un remordimiento en el fondo de mi conciencia. Todo el tiempo que duró esta relación, el conde, que la había escuchado pálido e inmóvil, como una estatua de mármol, guardó un profundo silencio. Dios solo puede saber qué flujo de tumultuosos y opuestos pensamientos se agitaban en su alma. Amigo mío, dijo al fin a su guía, tú no debes sentir remordimiento por lo que no fue de tu parte, más que un acto de prudencia, de sabiduría y caridad. Por otra parte, has podido engañarte en lo que en tu turbación tus ojos y tus oídos han creído ver y oír. Este hombre yo lo conozco, es poderoso, es rico. Todos además le consideran como virtuoso. Pobre insensato, ¿qué obtendrías acusándole de un crimen? Eres tú el que sería acusado de mentira, eres tú el que sería castigado, pero dime, este secreto, ¿no le has jamás confiado a nadie? Usted solo, monseñor, conoce mi secreto. Pues bien, que quede entre nosotros dos, ¿quieres jurarlo? Por la cruz del Salvador lo juro, y yo de antemano compro y recompenso tu discreción. Toma, te suplico el oro que antes has rehusado, cada año se te entregará, de mi cuenta, igual suma. Rodolfo se acercó de nuevo a la orilla del abismo, y echó en él, con una promesa de venganza, una última mirada sobre la sombra de Clotilde. Después, seguido por el anciano, bajó el cerro, y sin tomar un instante de descanso, salió aquella misma noche para Versalles. Cuarta parte. El desafío. Comprado el silencio del anciano pastor, Rodolfo no había querido más que una cosa, a saber, que nadie sino él mismo pudiera al principio enrostrar la terrible acusación al matador de Clotilde. La gravedad del castigo debía igualar la gravedad del crimen. Durante todo el tiempo que duró el viaje, el conde no reveló en su cabeza inflamada más que pensamientos de venganza. Tan pronto pensaba en invocar la autoridad de las leyes y los rayos de la vindicta pública, tan pronto pensaba en un estrépito más solemne aún. Se resolvía a dirigirse al marqués de Monterrey en medio de la corte reunida, en presencia del monarca mismo, y a gritarle: «¡Asesino! ¿Qué has hecho de tu mujer?». Después se desistía súbitamente a la vista de tamaño escándalo, a vista de un oprobio que cayendo sobre la frente del culpable caería también, como una mancha indeleble, sobre el nombre y la familia entera de los Monterrey. Le parecía ver levantarse ya en derredor suyo las sombras de sus nobles antepasados, viniendo a reprocharle el haber sido el verdugo de su propio linaje.
Bien, se decía entonces, que corra pues con misterio esta sangre que debe satisfacer la justicia de Dios y la de los hombres. Yo solo seré a la vez acusador, juez e instrumento de venganza. Lejos de mí todo recuerdo, toda conmiseración que pueden detener mi brazo. Pero si él rehusare batirse, oh, no, sabré bien obligarlo, que rehúse y le amenazo con publicar su infamia. Mientras tanto le conozco, si no se ha vuelto cobarde volviéndose criminal, él mismo se anticipará a mi provocación. Tendrá sed de mi sangre, mi muerte le será necesaria, y efectivamente si fuese yo el que sucumbiese en esta lucha, ¿qué importa? Iré a juntarme con Clotilde. Dejaré un remordimiento más en el corazón del que nos habrá muerto a ambos. Ay, Dios mío, ¿no sería entonces mi suerte preferible? Pues a fin este hombre es el hermano de mi padre, es el que yo me había acostumbrado desde niño a querer y a respetar. Combatido así por 1000 sentimientos diversos, el conde llegó al término de su viaje sin haberse ya definitivamente fijado en ninguna de estas sucesivas determinaciones. Dejó entonces a Dios el cuidado de guiar su conducta. Esta cuerda resolución le dio el valor de presentarse a su tío guardando todas las exterioridades de la calma más completa. El marqués recibió a su sobrino con turbación y encogimiento. Mientras tanto se empeñó, afectuosamente como antes, para que tomase una vivienda en su palacio. El conde halló un pretexto para rehusar y alegó algunos negocios urgentes, al fin de abreviar su visita. Una revolución súbita acababa de tener lugar en él. Sentía la necesidad de interrogarse sobre el nuevo estado de turbación en que la primera mirada arrojada a su tío había puesto a su corazón. En efecto, Rodolfo no había podido ver, sin experimentar a pesar suyo, un sentimiento próximo a la compasión. Aquel rostro flaco, marchito, minado con la acción febril del desarreglo y quizás del remordimiento. Luego lo que el joven conde supo en una plática secreta con el viejo ayudante de cámara del marqués vino a confirmar su pensamiento. Este hombre contó que estando una vez de noche, acostado en un gabinete cerca del cuarto del amo, había oído con espanto a éste dar gritos horrorosos, saltar fuera de su cama y dar todas las señales de una verdadera locura. Una sombra, decía, le perseguía, se adhería a sus pasos y quería conducirle a un abismo. Entonces añadió el criado pronunciando varias veces con voz cortada el nombre de la afinada señorita marquesa. Después gritó, «Misericordia, misericordia», y pidió socorro. Me precipité luego y hallé al señor marqués, echado en el suelo sin conocimiento, con la frente bañada de sudor y el cuerpo agitado por convulsiones. Cuando el señor marqués volvió en sí, aseguró que esta crisis no era más que restos de una enfermedad nerviosa procedente de un terror de su niñez, y después de haberme preguntado, riéndose, si no había dicho muchas locuras, me despidió prohibiéndome hablar a nadie de lo que había visto y oído, prohibiéndome además volver a entrar en su cuarto cuando semejante cosa se repitiese. Lo que extraño es que al día siguiente el señor marqués pareció más alegre que de costumbre. Pasó aún la noche después jugando y tomando con monseñor el duque de Richelieu y muchachas de la ópera. Para distraerse, sin duda, murmuró Rodolfo, pagando y dando las gracias al criado por su confianza. Pobre Clotilde, dijo entre sí, tú estás bien vengada. El cielo no me había esperado a mí para castigar el crimen. Sufre entonces él también. A su vez la expiación empieza, pero quiero que dure tanto como su vida. Si sucediese algún día que olvidase, soy yo quien estará allí para despertar su conciencia y sus remordimientos. Si el señor de Monterrey había temido la presencia en Versalles de su sobrino como un recuerdo importuno de lo pasado y una reconvención viva de su conducta presente, debió tranquilizarse, pues Rodolfo no le hizo, sino de cuando en cuando cortas visitas. Jamás en estas entrevistas el nombre de Clotilde fue pronunciado, ni la menor palabra relativa a los desarreglos del marqués. Pero no era precisamente esta vida, de día en día más desordenada, la que anunciaba al joven conde que la hora no había llegado aún para él de hablar. La venganza divina proseguía su curso. Ocurrió que es esta época, es decir, hacia el fin vacilante de la privanza,
y de la vida de la señora de Pompadour. El rey Luis XV dio una de aquellas veleidades demasiado pasajeras de virtud, a las cuales le volvía algunas veces su instinto natural para el bien, y que disipaban luego con sus consejos algunos perniciosos cortesanos. El monarca se sirvió hacer el honor al señor de Monterrey, llamarlo a una conversación particular. Le dirigió serias advertencias sobre su conducta actual, tan poco en armonía con su vida primera. «Yo compadezco a usted más que le repruebo», dijo al acabar este excelente príncipe. «Yo sé que oprimido de un cruel recuerdo, usted no ha buscado únicamente en todo eso más que a distraerse de pesares demasiado legítimos. Pero no habría un medio más digno de usted y del nombre que tiene de hallar la distracción y el olvido a sus penas. Créame usted, entre de nuevo al servicio, cásese de nuevo, me encargaré por mí mismo de escogerle una esposa». Enternecido por tanta bondad, el marqués no se pudo contener de derramar lágrimas. Se despidió del rey suplicando a su majestad tuviese la bondad de concederle algunos días de reflexiones. Aquella misma noche, en la tertulia de la señora duquesa de Borgoña, Luis XV, dirigiendo atentamente su mirada sobre una porción de señoritas, dijo en tono bastante alto para que todos le oyesen: «Tendríamos mucha complacencia si a condesa de Terraje cambiase pronto su título de viuda por el de marquesa de Monterrey». No se necesitó nada más para que la opinión pública considerase luego este matrimonio como definitivamente arreglado. Algunos días después, el día del emperador José, toda la corte de Francia se hallaba reunida en los salones de la embajada de Austria. El marqués y el conde, su sobrino, no habían podido excusarse de presentarse en aquella asamblea, medio escondido en el alféizar de una ventana por un corrillo de gentiles hombres alemanes. Rodolfo echaba maquinalmente una mirada pensativa y distraída a las mujeres que llegaban bellas y adornadas para el baile. Una de ellas, a su entrada, causó con su encantadora belleza un murmullo de admiración entre estos señores extranjeros. Pareció que se preguntaban uno a otro el nombre de aquella persona tan hechicera. Ninguno entre ellos la conocía. Entonces un joven gentilhombre, dirigiéndose a Rodolfo, le suplicó le dijera cómo se llamaba aquella señora. «La viuda del teniente general conde de Terrague», contestó el conde. «La señora de Terrague, dice usted. Pero entonces, si no me equivoco, es la que debe dentro de poco tiempo casarse, según lo que se dice, con el marqués de Monterrey». Mientras pronunciaba este último nombre, una expresión singular animó la cara del joven extranjero. «Pero», añadió, «hágame el favor, le suplico a usted, de perdonar la ignorancia de un viajero apenas desembarcado ayer en la corte de Versalles. ¿Tendría usted la bondad de indicarme si está aquí el marqués de Monterrey?» «Véalo usted pasar con el rostro pálido como quien sufre», contestó de nuevo Rodolfo. «Me lo figuraba bien así», dijo sordamente el extranjero, y la misma expresión de antes se reprodujo en sus facciones. Esta vez Rodolfo la advirtió. «Verdad es que», añadió el gentilhombre alemán, con voz más alta y con una sonrisa extraña, «verdad es que es una grande imprudencia confiar la guardia de esta encantadora joven a este anciano. Si sigue así tendremos luego una nueva historia de Barba Azul». «¿Qué quiere usted decir con esas palabras?», replicó vivamente Rodolfo, echando sobre su interlocutor una mirada fija y escrutadora. El tono con que fueron pronunciadas estas palabras y la mirada que las acompañaba desagradaron al extranjero. «¿No le parece a usted, como a mí, señor?», replicó, «que su pregunta es casi indiscreta? ¿Quién es usted para tener el derecho de dirigírmela?». «Yo soy, gentilhombre, del país donde se halla usted ahora, señor e interesado como tal en que ningún ultraje se infiera a un miembro cualquiera que sea de la nobleza de Francia. Si usted quiere aún más, yo soy el conde de Monterrey, sobrino de de quien usted acaba de hablar en términos por lo menos singulares. ¿Halla usted ahora que tenga el derecho de pedirle la explicación de sus extrañas palabras? Y yo, señor conde, yo tengo perfectamente el derecho de rehusar a usted quizá más que a cualquier otro. Permítame, entre tanto, que le manifieste todo el sentimiento que luego de haberme tan a mal tiempo dirigido a usted, es la única explicación que le puedo conceder. Y si yo estuviese lejos de encontrarme con esta, y desease una segunda, enteramente a las órdenes de usted sobre este punto, señor conde,
Me llamo el barón de Steinberg, palatino de Hungría, teniente coronel de las guardias de Su Majestad el Emperador de Austria. ¿Dónde se puede, señor barón, tener el honor de encontrar a usted? El lugar y la hora escogidos por usted serán míos. Yo vivo aquí mismo, en el Palacio de la Embajada. El fin de esta conversación había tenido lugar en voz baja y con un tono de excesiva política. Los dos gentiles hombres, después de haberse saludado, se separaron con el aire de la más indiferencia y fueron cada uno por su lado a mezclarse con los corrillos que ya llenaban los salones de la embajada. Hacia medianoche, un oficial superior de los mosqueteros del rey buscó al barón de Steinberg y le preguntó si le sería agradable encontrarse con el señor conde de Monterrey a la mañana del día siguiente a las 7, fuera de la puerta de Satori, cerca de la entrada del bosque. «Hágame usted el favor», contestó el barón, «de dar las gracias de parte mía al señor conde de Monterrey del honor que se digna hacerme. Mañana a las 7 me hallaré exacto a su cita». Quinta parte. Conclusión. Poco después de haber desafiado al barón de Steinberg, el conde de Monterrey había dejado el baile, encargando a su amigo el cuidado de arreglar la hora y el lugar de encuentro del día siguiente. Retirado solo en su vivienda, Rodolfo se puso a reflexionar profundamente sobre este seguro caprichoso de su suerte, que venía a desbaratar sus primeros proyectos y le imponía, en algún modo, el deber de sacar la espada para sostener el honor de un hombre despreciable a sus ojos. En esto era por fin en lo que venía a terminar aquel compromiso solemne de venganza con el cual, poco antes había consolado los manes de Clotilde. Justo castigo del cielo, que poniéndole como por milagro en los rastros del crimen, le había escogido para ser el castigador. ¿No debía esta misión sagrada, en efecto, sobreponerse a todas las vanas consideraciones del orgullo y del interés personal? Así, por no imprimir el desprecio en un miembro de su familia, había consentido cobardemente envolverse, por su silencio, el cómplice de una infame atrocidad. Y he aquí que otro poseía el fatal secreto, y este otro hablará. La justicia le impone el deber, y ningún interés le obliga a callarse. Pero si estos temores fuesen quiméricos, si la epigrama cruel, arrojada contra el marqués durante el baile, no había sido más que un rasgo banal e inofensivo. «Oh no», exclamó Rodolfo con turbación creciente, «veo todavía la sonrisa del barón. Y después de haberse negado a darme una explicación a vos, señor conde, dijo, a vos más que a cualquier otro, pero vive Dios. Esta es una verdadera insolencia, mi honor también se halla comprometido. Además he hecho bien en escoger el guante de ese extranjero. Por otra parte, después del juramento de vengar a Clotilde, no he jurado también de no admitir a ningún otro más que a mí en la ejecución de esta venganza. La muerte del barón me desembarazará de un rival, su muerte. Pero ¿con cuál derecho voy yo a matar a este hombre? El cielo, si es justo, no debe bendecir su espada más bien que la mía. Pues bien, cualesquiera que sean, que las sentencias divinas se cumplan. Moriré, y otro menos cobarde que yo se encargará de llamar sobre la cabeza culpable la vindicta de las leyes, el deshonor del mundo. El antiguo escudo de los Monterrey será arrastrado en el barro. Al menos no estaré más ahí. Yo para precipitar la deshonra de la familia. Y bien, si movido por un sentimiento de delicadeza, de piedad, el barón de Steinberg guardase generosamente el silencio, si entonces el criminal, cobrando ánimo poco a poco, con sus recuerdos, llegase un día a hallar el olvido de su crimen. Pero no será así. Tomaré mis precauciones. Bajando yo a la tumba sabré legar a este hombre una nueva herida de inquietudes y de remordimientos. Sois vos mismo, señor marqués, a quien escogeré para ser padrino de mi desafío. Vuestros ojos verán derramar mi sangre y sabréis que esta sangre ha corrido sino para defender vuestro honor, el honor de un asesino. Rodolfo tomó un papel y trazó estas palabras. No contéis más con el honor de este mundo, se os van a escapar, porque otros además de vuestro sobrino han penetrado el misterio que envolvía vuestro crimen. No penséis más que en vuestra salvación eterna y en conseguir un día las misericordias del cielo. Es el consejo que mi piedad os dirige del tribunal de Dios, delante de quien,
En este momento mismo doy cuenta de mi propia conducta sobre la tierra. Vuestro crimen fue horrible, imperdonable, pues Clotilde era inocente. Yo soy el que os juzga en este instante supremo, cuando mi boca no puede y no debe decir más que la verdad. Santificaos entonces con el remordimiento, temed sobre todo olvidar jamás vuestra falta. Los muertos saldrán del sepulcro para recordárosla. El conde dobló con cuidado la carta, la cerró con un triple sello y escribió, en el sobrescrito, el nombre del marqués de Monterrey. El resto de la noche se pasó quemando algunos papeles y tomando otras disposiciones en caso de muerte, sin olvidar de asegurar el pago de la renta prometida al viejo pastor de los Alpes. Cuando al amanecer llegó el oficial de los mosqueteros escogido como padrino del desafío, Rodolfo no había todavía tomado ni un momento de descanso. Suplicó a su amigo tuviese la bondad de ir a esperarlo en el lugar de la cita. Después se ciñó una espada de combate, echó una capa encima de su vestido de baile, conservado de la víspera, y fue al palacio de Monterrey, donde se hizo inmediatamente anunciar a su tío. «Tened la bondad, señor marqués», dijo, «de excusar la indiscreción de una visita tan de mañana. Anoche en el baile del señor embajador de Austria aconteció que cambié algunas palabras bastante vivas con el barón de Steinberg, teniente coronel de las guardias de su majestad. Un encuentro se ha hecho necesario para esta mañana». «Señor conde», contestó el marqués, «no tengo ningún consejo que daros en esta ocurrencia. Sé que lleváis el corazón bastante altamente colocado para que se pueda, sin temor, confiar en vos en cuanto al cuidado de defender el honor de nuestra familia. Tampoco es un consejo lo que vengo a solicitar de vuestra bondad. Nada podría impedir este combate, pues que efectivamente es preciso, como lo decíais ahora, defender el honor de nuestra familia». «¿Se habrían atrevido a ponerlo en duda?», murmuró el marqués, poniéndose ligeramente pálido. «Han hecho más que dudar de él, le han ultrajado groseramente. Vengo pues a suplicaros que hagáis más completa, con vuestra presencia, a reparación de un insulto que se dirigía menos a vuestro sobrino que a otra persona». «¿A mí, quizá?», exclamó el señor de Monterrey, saltando fuera de su cama. «Rodolfo, os doy las gracias de haber pensado en dirigirme vuestra súplica. En un momento estoy a vuestras órdenes». El marqués llamó a sus gentes y ordenó con una viveza extrema que se pusieran los caballos al carruaje. Mientras que su tío se vestía, Rodolfo llamó en secreto a la ayuda de cámara del marqués. Le participó el desafío y le dio el papel suplicándole, en caso de que encontrase la muerte en el combate, que aquella carta fuese remitida al señor de Monterrey. A las 7 en punto, 2 grupos, compuestos cada uno de 3 personas, se acercaron recíprocamente en un pequeño raso sobre las primeras alturas del bosque Santori. Esos 2 grupos se saludaron con el tono exquisito de urbanidad, cual era entonces de supremo buen gusto usar en estos encuentros sangrientos. «Señores», dijo uno de los padrinos del barón de Steinberg, viejo gentilhombre alemán cuyo rostro pacífico y venerable inspiraba desde luego el respeto. «Señores, somos aquí 4 personas que seríamos sin duda felices al saber que una prudente representación no pudiese ser oída». «Yo creo que toda representación es inútil», contestó Rodolfo inclinándose. «Inútil. Bueno», replicó luego el barón de Steinberg. «Y sin embargo, si no fuera a abusar de la complacencia de esos señores», añadió Rodolfo, saludando de nuevo a los padrinos de su adversario, «habría deseado que el señor barón, antes de hacerme el honor de cruzar su espada con la mía, quisiese aún más hacerme el de otorgarme un instante de conversación particular». «El honor será todo para mí», contestó el señor de Steinberg, «enteramente a sus órdenes, señor conde». Los 2 gentiles hombres se alejaron algunos pasos en el bosque. 5 minutos después salieron de él. Una penosa emoción se pintaba en las facciones del varón. El rostro de Rodolfo estaba pálido y deshecho. Sus dudas no eran sino demasiado bien fundadas. El señor de Steinberg poseía efectivamente el secreto del asesinato de Clotilde. Hacía casi un mes que ese extranjero visitaba la Francia antes de dirigirse a la corte de Versalles. Mientras exploraba la cadena de los Alpes, había tenido el sentimiento de ver a su guía, después de un tropezón, romperse el cuerpo de una caída y expirar casi luego a su vista. Al momento de morir, este hombre
Atormentado por sus remordimientos, había hecho al señor Steinberg la confidencia de un secreto horroroso, del cual se acusaba llorando, por no haber hablado nunca con él, ni aun a su confesor. No había sido difícil después para el varón saber el nombre del culpable. Habiendo vuelto cerca de sus padrinos, los dos adversarios sacaron luego la espada. En aquel momento el viejo gentilhombre intentó otra vez hacer oír la voz de la persuasión. Rodolfo le interrumpió. «Señores», dijo con voz sonora, «en presencia de vosotros y en presencia de Dios declaro aquí ningún motivo de odio personal me anima contra el señor barón de Steinberg. Él tiene toda mi estimación y yo habría sido feliz en poder ofrecerle mi amistad, como por su parte quizá le habría gustado concederme la suya». El varón hizo con la cabeza un movimiento afirmativo. Una lágrima brilló en sus ojos. «Pero», añadió penosamente Rodolfo, «las circunstancias son desgraciadamente tales que un combate a muerte entre nosotros se ha hecho más que nunca necesario». El marqués de Monterrey, que había asistido triste, distraído y como absorto en una dolorosa preocupación a todos los preparativos de la lucha, no profirió una palabra. «En guardia, pues, señores, y que Dios os ayude», exclamó el viejo gentilhombre extranjero. Inmediatamente empezó el combate. Su duración fue corta. Casi cruzándose las espadas se mezclaron, luego, tan desgraciadamente en el primer paso, en la que llaman en término de esgrima, un coup fourré, que los dos adversarios recibieron, a la vez, una herida mortal. El varón, tocando en la región del corazón, expiró al instante mismo. Herido por su parte en medio pecho, Rodolfo sintió el suelo ir bajo sus pies. Cayó en los brazos de su tío, mientras que los otros padrinos corrían a asistir al señor de Steinberg, a quien al principio creyeron solo tocado por el acero. «Rodolfo, Rodolfo, estáis herido», dijo el señor de Monterrey espantado al ver la palidez lívida esparcida en el rostro de su sobrino. «Estoy muerto», contestó sordamente el conde, retirando su mano encogida de sobre su pecho. Algunas gotas de sangre negra y espesa se dejaron ver en lo blanco de la camisa. «Gran Dios, muere, socorro», empezó a gritar el marqués con voz cortada por sollozos. «Silencio, señor, silencio», murmuró Rodolfo, echando una mirada de horrible ironía a su tío. «En lugar de llorar, alegraos. Es un hermoso día el que os libra a la vez de las dos únicas personas que conocen vuestro crimen. Acordaos de la inocente Clotilde». «Justo cielo, vos sabéis», balbuceó el marqués aterrado. «Hace mucho tiempo que lo sabía todo. Él lo sabía también, este desgraciado, y he tenido el valor de matarle, para salvar el honor de vuestro segundo padre. No, señor, para salvar mi honor, el honor de mi familia». Con un último esfuerzo, Rodolfo rechazó con desdén el brazo que le sostenía y cayó pesadamente en el suelo. El desventurado había dejado de vivir. El marqués de Monterrey, en un desorden de su espíritu, difícil de describir, volvió a su palacio, donde le esperaba un nuevo golpe. La lectura del testamento de muerte que le había legado Rodolfo. El anciano sintió tocado su corazón con la santa y terrible exhortación del joven. Trastornado con el remordimiento, sobre todo sabedor de la inocencia de Clotilde, el señor de Monterrey se resolvió a dejar el mundo e ir a expiar su crimen en la penitencia cristiana. Se retiró al convento de la Trapa, tomó allí el hábito de la orden y murió poco tiempo después, habiendo sin duda desarmado con sus lágrimas y su arrepentimiento la cólera celestial. Por la muerte del marqués y del conde su sobrino, se extinguió el linaje de los Monterrey. Se deploró mucho en la sociedad el fin demasiado precoz de esta noble e ilustre casa, cuyos miembros, sin excepción ninguna, habían sabido conservar pura e intacta la hermosa divisa inscrita en las armas de la familia: «Sine mácula», sin mancha.